Uno de los principales temas que siempre nos encontramos con un sistema fotovoltaico que ya tiene sus años es el mantenimiento. Eh, Uno de los temas que nos encontramos siempre va a ser, pues esto, ¿no? Toda la suciedad y todos esos agentes que no deberían de estar aquí, que no deberían de tener o de estar justamente encima de los paneles. Entonces, pues bien, aquí podemos ver un ejemplo muy claro de que no se le tuvo el cuidado adecuado durante los años posteriores a la instalación. Vemos muchos agentes, esto principalmente es un polvillo que se ha ido juntando con el paso del tiempo. Sin embargo, han visto ya algunas manchas de impermeabilizante. También aquí hay algo de materia orgánica. De este lado es aún más latente. Aquí hay hojas. Y bien, este sistema está rodeado de árboles que son bastante resinosos. Hay que cuidar mucho el tema de la materia orgánica en los módulos, justamente porque todo lo que es orgánico tiende a afectar al módulo a largo plazo. Entonces siempre vamos a tener que tener cuidado. Estas cosas normalmente llegan a afectar. Hay veces en las que generan demasiada sombra y esos son puntos de calor. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia de temperatura entre esta celda, esta otra sección de la celda y este punto. ¿Sí? Es lo mismo aquí y aquí. Y esta celda se va a ver afectada a largo plazo. Y si seguimos viendo va a haber más afectaciones. Por ejemplo, ya tenemos una sombra natural del árbol que parece que también no se tomó en cuenta o tal vez no estaba cuando se hizo la instalación. Entonces, pues esta sombra se está afectando a esta esquina. Estos módulos ya son viejitos, entonces todos funcionan parejo, es decir, se conectan entre sí y todos funcionan al mismo voltaje. Entonces, si le cae sombra a esa esquina específicamente, hasta los que están aquí se ven afectados. El rendimiento del sistema baja. ¿Por qué? Porque todos estos de acá no pueden aumentar su voltaje al mismo nivel que este. Entonces ese manda, ¿por qué? Porque tiene el voltaje más bajo y todos los demás se adaptan a ese voltaje. Entonces ese es un grave problema. Al igual que bueno, otras instalaciones de las que he ido no utilizan conectores adecuados. Este es un simple amarre con las manos y básicamente con cinta de aislar. Obviamente no es lo adecuado, tiene que llevar conectores para hacer un empalme mecánico. Los cinturones que utilizaron, a pesar de que son negros, pues obviamente no son con protección UV. Eso se revienta muy fácilmente. Entonces se tienen que cambiar. Y bueno, otro de los problemas es de que pues el sistema no tiene tierra física. Si vemos aquí, empieza el hilo y si lo seguimos, pues aquí termina. Entonces no hay ningún lugar hacia donde vaya la energía, la radiación que proviene de la atmósfera. Recordemos que la tierra física en paneles solares es una protección, es un sistema de protección para, por ejemplo, descargas atmosféricas como los rayos. Y aquí debería de llevar una zapata mecánica, la cual no lo tiene. Y bueno, seguimos. La estructura pues se ve bien. Sin embargo, pues también hay que cuidar mucho la limpieza. Eh, el sistema en esta parte de aquí abajo pues sigue siendo un poco carente. Seguimos teniendo estos cinturones muy endebles que realmente no están hechos para estas circunstancias. Entonces por eso vemos todos estos hilos colgando. Por ejemplo, este es un tema muy curioso y preocupante porque aquí tenemos bueno, el polo positivo de este hilo y pues miren, tenemos este empalme y además directamente a esta tubería que no tiene un conector terminal y todo va sobre piso. Entonces todo esto está para que sea afectado por filtraciones de agua. Aquí lo mismo tenemos con la tierra física.
y bueno, podemos ver todos los agentes que se llegan a generar debajo de la instalación, que pues puede llegar a generar alguna afectación a largo plazo. Pues esto es esto es humedad. Entonces, al igual que la mayoría de las cosas, siempre tenemos que tener en cuenta el mantenimiento de nuestros equipos. Estos equipos están hechos para funcionar durante 30 años, con el mínimo de mantenimiento y con el mínimo de interacción del ser humano. Y cuando nosotros entramos a realizar esa interacción con el sistema es porque ya hay un problema. Como aquí, que es muy claro, podemos ver clarísimo que ya hay una quemadura. Incluso ya está inflado el interruptor termomagnético, y pues este interruptor ya no funciona. Aquí podemos ver las características de la instalación, pero al carecer de tierra física y de carecer también de un supresor de sobrevoltajes, pues bueno, esto se vio afectado, que es, digamos, que una parte positiva, porque toda la afectación se la cargó el interruptor y no afectó a los módulos, porque sí tenemos voltaje. Entonces, pues bueno, en esta instalación se tendrá que hacer un mantenimiento correctivo, donde vamos a cambiar este interruptor. Posiblemente cambiamos todo el gabinete. Como pueden ver aquí arriba, pues tenemos esta manguera que no tiene un conector terminal. Aquí abajo tampoco tenemos un conector terminal, incluso está el cable expuesto. Aquí tenemos un tubo que llega a este registro, y como podemos ver aquí adentro ya hay indicios de que hubo agua aquí adentro. Entonces incluso hasta los tornillos ya están oxidados. Este conector ya está partido. ¿Por qué? Porque se cristalizó. Este tipo de material no está hecho para el exterior. Es por eso que se afecta. Se tiene que cambiar todo esto y toda esta sección, porque desde esa curva hacia abajo todo es pared gruesa, pero de esa curva hacia acá todo es pared delgada. Entonces se tiene que cambiar todo eso hasta acá y agregar algunas otras adecuaciones como conectores, la tierra física, todo el cable, y pues bueno, sí es un temita considerable. Aún así el sistema estuvo operando durante pues un buen rato, hasta que pues bueno, dejó de producir. Siempre vamos a tener que ver los problemas de este tipo de sistemas a mediano y largo plazo. Este es un sistema que se instaló hace aproximadamente 6 años, entonces ya requiere de un mantenimiento. Hubiese sido preferible darle un mantenimiento preventivo cada año en lugar de hacer un correctivo ahora. Pero bueno, son las parte de lo que nosotros nos encontramos muchas veces en este tipo de instalaciones, sobre todo a las pasadas, cuando no había técnica, ¿no? Cuando las personas básicamente iban sobre, pues ni siquiera manuales, ¿no? Porque ni siquiera leían los manuales, realmente lo hacían todo a su entender o a las exigencias que les pedía la CFE, y antes ni siquiera les pedían trámites, ¿no? Eran otra cosa. Yo todavía me encuentro con instaladores que hacen esto. Eso está mal, ni siquiera está sellado. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras instalaciones para poder garantizar la seguridad y la vida útil de nuestros equipos, porque como les repito, este tipo de sistemas están hechos para que funcionen durante 30 años, y que a los 3 años ya tengas un problema, o 6 años, significa el 10 al 20% de la vida útil del sistema. Entonces es un margen muy pequeño como para ya tener que estar gaste y gaste en un correctivo. Así que bueno, hasta aquí por ahora. Nos vemos en la siguiente.